¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. A continuación vamos a ver cómo expresamos el futuro en inglés y específicamente cómo lo hacemos para expresar planes o intenciones futuras o hacer predicciones acerca del futuro, utilizando en particular los auxiliares will y be going to. Estas son las dos formas principales en las que hablamos acerca del futuro o hablamos en futuro en inglés. Entonces, primero vamos a ver cómo expresamos el futuro en inglés. Entonces, en inglés existen básicamente 4 formas de hablar acerca del futuro. El futuro simple, con el verbo auxiliar will, la estructura be going to, el presente simple y el presente continuo, aunque estos últimos con expresiones de tiempo futuras. Ahora, en este resultado de aprendizaje, en esta lección en particular, nos vamos a enfocar en las dos primeras, will y be going to. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el auxiliar will y be going to? Pese a que will y be going to expresan acciones o eventos a futuro, estas estructuras no son precisamente intercambiables. Will se usa principalmente para expresar decisiones espontáneas sobre el futuro, así como también para hacer predicciones sobre el futuro o acerca del futuro, pero basadas en opiniones personales. 100% opinión personal. Por su parte, be going to se usa para expresar planes programados previamente, planes previstos, y también se usa para expresar predicciones sobre el futuro, pero cuando estas están basadas en evidencias reales. Esa es la diferencia. Entonces, will, decisiones espontáneas a futuro y predicciones basadas en opiniones. Be going to, para expresar planes programados a futuro y también para expresar predicciones sobre el futuro, pero ahora sí, basadas en evidencias obviamente reales. Bien, entonces ahora vamos a ver cuál es la estructura del futuro simple con will. El futuro simple afirmativo se compone primero que nada del sujeto más el verbo auxiliar will más el verbo principal del enunciado en infinitivo más la información complementaria como puede ser el objeto o una expresión de tiempo, etc. Es importante aclarar que, al igual que el verbo auxiliar would, el auxiliar will tampoco tiene una traducción directa al español por sí solo. Es un verbo auxiliar. Entonces nosotros en español no usamos auxiliar para hablar acerca del futuro. Por eso es que como auxiliar el verbo will no tiene un significado directo. Su significado está en la función que cumple una vez que acompaña a un verbo, la cual es indicarnos el tiempo futuro. Por ejemplo, ¿cómo se estructura el futuro simple afirmativo? Primero un sujeto, por ejemplo I, después el verbo auxiliar will, que indica que algo sucederá en el futuro, luego el verbo principal en infinitivo, que en este ejemplo es go, y finalmente la información complementaria, que en este caso es to the park later, al parque más tarde. Entonces, I will go to the park later. Yo iré, eso es will go. Y después el complemento, al parque más tarde. Entonces, en el ejemplo, el verbo auxiliar will acompaña al verbo principal go, que significa ir, para indicarnos que el sujeto ha tomado la decisión espontánea de ir al parque en el futuro próximo.
¿Por qué? Pues porque el verbo auxiliar will indica decisiones espontáneas acerca del futuro. Ahora, el futuro simple negativo se compone del sujeto, primero que nada, más el verbo auxiliar para negar, won't. Won't es lo mismo que decir will not, por eso lo puse ahí entre paréntesis. Luego, verbo principal del enunciado en infinitivo, más la información complementaria, objeto, expresión de tiempo, etc. Por ejemplo, primero que nada un sujeto, I, yo. Después, verbo auxiliar won't para indicar que algo no sucederá en el futuro, para negar. Luego, verbo principal en infinitivo, que en este ejemplo es eat, comer, más la información complementaria, en este caso junk food this month, comida chatarra este mes. Entonces, ¿cómo queda nuestro enunciado ya completo? I won't eat junk food this month. Yo no comeré comida chatarra este mes. Es como un propósito que se pone la persona. Ahora vamos a ver el futuro simple interrogativo. También podemos hacer preguntas acerca del futuro. Entonces, el futuro simple interrogativo se compone primero que nada del verbo auxiliar will. Entonces, ya cuando preguntamos, comenzamos o iniciamos la pregunta con el auxiliar will. Más, ahora el sujeto, más el verbo principal del enunciado en infinitivo y finalmente la información complementaria. Por ejemplo, primero que nada, verbo auxiliar will. Entonces, will más sujeto, en este caso es you, tú, más el verbo principal en infinitivo, que en este caso es el verbo buy, comprar, más la información complementaria, en este caso a new phone for Christmas, dice un teléfono nuevo para Navidad. Entonces la pregunta queda, will you buy a new phone for Christmas? ¿Comprarás un teléfono nuevo para Navidad? Entonces, chicos, cuando hacemos preguntas acerca del futuro, comenzamos nuestra pregunta con el auxiliar will y después el sujeto. Y obviamente no olvidar que las preguntas en inglés obviamente tienen que terminar con el signo de interrogación de cierre. Eso pues es obvio si estamos haciendo una pregunta. Bien, entonces ahora vamos a ver cuál es la estructura del futuro con be going to. Entonces, como se mencionó antes, be going to se usa principalmente para hablar sobre planes o intenciones futuras que han sido premeditadas con anterioridad. Es decir, ya son planes ya previstos. Sin embargo, antes de ver cómo se compone, es importante aclarar que, aunque la estructura se llama be going to, el verbo be no se usa en infinitivo, sino que usamos una de sus tres conjugaciones en presente dependiendo del sujeto del enunciado. Entonces, ¿cuáles son estas tres conjugaciones del verbo be en presente? Bueno, si el sujeto del enunciado es I, yo, entonces la conjugación del verbo be es am, I am. Si el sujeto del enunciado es he, él, she, ella o el neutral it, entonces la conjugación del verbo be que le corresponde es is. He is, she is o it is. Y luego finalmente, si el sujeto del enunciado es we, nosotros, you, tú o ustedes, y o they, ellos o ellas, entonces la conjugación del verbo be que le corresponde es are. We are, you are y they are. Recuerda, dice, ojo, recuerda que el pronombre personal you es tanto la segunda persona del singular, tú, como del plural, ustedes. You significa tú y ustedes. Bien, entonces ahora vamos a ver
primero que nada, be going to afirmativo y cómo se estructura. Entonces, primero que nada, se compone por el sujeto más el verbo be conjugado en presente. ¿De qué va a depender? Si es am, is o are, va a depender de el sujeto, el pronombre que le corresponde al sujeto, si es I, we, she, etc. Luego, después del verbo be conjugado en presente, sigue going to más el verbo principal del enunciado en infinitivo más la información complementaria, sea el objeto o una expresión de tiempo. Por ejemplo, sujeto, primero que nada, I, yo. Después el verbo be conjugado para ese sujeto, que en este caso sería am, I am. Después going to. Después el verbo principal del enunciado en infinitivo, que en este caso es visit, visitar. Y finalmente la información complementaria, que en este caso es my grandma tomorrow, a mi abuela mañana. Entonces, ¿cómo queda nuestro enunciado con be going to afirmativo? I am going to visit my grandma tomorrow. Yo voy a visitar a mi abuela mañana. Entonces, como dice ahí en este ejemplo, usamos be going to para indicar que el sujeto va a ir a visitar a su abuela el día de mañana, pero se entiende que no es una decisión espontánea, sino que más bien está planeada desde antes. Por eso estamos usando be going to, porque es una decisión que ya tiene prevista la persona o el sujeto, algo que ya está planeado con anticipación. Por otra parte, be going to negativo se compone primero que nada por el sujeto más el verbo be conjugado en presente, o sea, ese am, is o are, más el adverbio de negación not, porque aquí estamos negando, tenemos que poner aquí not para negar. Luego going to, después el verbo principal del enunciado en infinitivo y finalmente la información complementaria. Por ejemplo, sujeto we, nosotros, después el verbo be conjugado para we, en este caso, que sería are, we are, después el adverbio de negación not, we are not, luego going to, we are not going to, más el verbo principal en infinitivo, que en este ejemplo es work, trabajar, y finalmente la información complementaria, en este caso es una expresión de tiempo, next week, la próxima semana. ¿Cómo queda nuestro enunciado a futuro con be going to negativo? Bueno, we are not going to work next week. Nosotros no vamos a trabajar la próxima semana. Ahora una aclaración importante, dice, ojo, en las conversaciones informales es común, particularmente en el inglés americano, acortar going to como gonna. Por ejemplo, I'm not gonna buy a new car this year. I'm not gonna buy a new car this year. No voy a comprar un carro nuevo este año. Bien, entonces finalmente vamos a ver be going to interrogativo. Este se compone primero que nada ahora por el verbo be conjugado en presente, am, is o are. Entonces las preguntas con be going to comienzan con el verbo be. Luego el sujeto más going to más el verbo principal en infinitivo más finalmente la información complementaria. Por ejemplo, verbo be, am, is o are. En este caso is. Luego el sujeto she, ella. Luego going to. Luego el verbo principal en infinitivo, que en este caso es start. Y finalmente la información complementaria training soon. Entonces, ¿cómo queda nuestro enunciado completo? Is she going to start training soon?
va a comenzar a entrenar pronto. Entonces vean, chicos, nada más aquí lo que pasa es que cambia el orden del sujeto y del verbo be, y todo lo demás queda going to, luego el verbo y luego el complemento, sin olvidar el signo de interrogación. Ahora vamos a ver a más detalle cómo hacemos predicciones a futuro tanto con will como be going to, y cuál es la diferencia entre estas dos formas. Entonces, cuando hacemos predicciones con will, estas están basadas únicamente en nuestra opinión y frecuentemente van acompañadas de expresiones como I think, yo pienso, maybe, tal vez, y perhaps, quizá. Por otro lado, cuando hacemos predicciones con be going to, nuestras predicciones están basadas en evidencias reales. Por ejemplo, dice el primero de ellos, I think Felipe will quit his job soon. I think Felipe will quit his job soon. Yo pienso que Felipe renunciará a su trabajo pronto. En este ejemplo en particular, nosotros no tenemos evidencia de que Felipe vaya a renunciar. Es solo nuestra opinión personal. Es la opinión personal del sujeto de este ejemplo. Entonces, como no tiene evidencia clara, es simplemente su opinión, la predicción se hace con will. Ahora, el segundo ejemplo dice, I drank too much coffee. I am not going to sleep very well tonight. Tomé demasiado café. No voy a dormir bien esta noche. En este caso, en este ejemplo con be going to, se entiende que el sujeto tiene buenos motivos para pensar que no va a dormir bien por todo el café que tomó. Entonces la persona ya sabe que no va a dormir bien. Es una predicción basada en la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Pues que tomó demasiado café. Entonces la persona ya sabe que su reacción cuando toma café es no dormir. Por eso es que la predicción está basada en evidencias. Y la hace con be going to. I'm not going to sleep well tonight. No voy a dormir bien esta noche. Bueno, pues espero que esta explicación haya sido de su agrado, que les sea de alguna utilidad, y pues no me queda más que agradecerles su atención y desearles que tengan excelente día. Gracias.